Atención, me dicen que hay una movida monumental en el juzgado donde hoy estaban citados a declarar 3 exaltos cargos de la Comunidad de Madrid. Los responsables de los protocolos de la vergüenza que han denunciado marías de residencia. Más de 7.000 mayores muertos. Atención, porque uno de ellos se ha presentado, pero Mingo, lo veíamos antes cómo llegaba, es el redactor de los protocolos de la vergüenza, pero hay 2 que no han aparecido. Y me dicen que las acusaciones se están planteando pedir busca y captura contra estos cargos de la Comunidad de Madrid. Está Alejandra Jacinto ahora mismo, que es una de las abogadas, y está denunciando todo esto. Protocolos clínicos que no tienen nada que ver con los protocolos de los que estamos hablando, y en todo caso sí que ha reconocido que al padre de Ángela no se le derivó al hospital, pero porque entendía que, bueno, que la situación que tenía pues podía ser tratada en el hospital. Sin embargo, no ha sabido responder si tenía COVID, si no tenía COVID, qué diagnóstico tenía. En fin, a mí me parece muy difícil poder sostener que una persona puede ser tratada en la residencia perfectamente bien cuando ni siquiera sabe si esa persona tiene COVID o no tiene COVID. ¿Cómo se llama? Eugenio Marañón. Alejandra, estamos en directo en Al Rojo Vivo. No se han presentado hoy 2 exdirectivos de la Comunidad de Madrid. ¿Os planteáis pedir la busca y captura? Sí, vamos a solicitar la busca y captura porque es una tomadura de pelo que Carlos Moore y el señor Pablo Busca, el director del SUMA, sigan eludiendo la acción de la justicia después de tantos años. Estamos hablando de 5 años de intentos de investigaciones fallidas. Estamos hablando de muchísimo dolor, de muchísimas víctimas que lo único que quieren es que haya una investigación en condiciones y que se sepa qué pasó, quién dio las órdenes y por qué se discriminó a sus familiares y por qué fallecieron en esas condiciones tan indignas. Así que nosotros lo vamos a solicitar y esperemos que el juzgado lo acuerde, porque es una burla para el propio juzgado también. Sin embargo, el cargo que sí ha comparecido sí que ha dicho que ese protocolo de la vergüenza, en su opinión, era discriminatorio y, por tanto, delictivo. Efectivamente, ha dicho que considera que eran unos protocolos discriminatorios, elaborados en todo momento por Carlos Moore. Nosotros ahí pensamos que la autoría fue colectiva. En todo caso, eso tendremos que demostrarlo a lo largo de la instrucción, pero él ha manifestado de forma muy clara, de forma muy contundente, que esos protocolos enviados por Carlos Moore y recibidos por él y por otros geriatras de enlace eran discriminatorios porque impedían el traslado de las personas con dependencia y con deterioro cognitivo a hospitales por el mero hecho de tener esa situación clínica. Sin embargo, parece que sí que ha asumido que Moore era el ideólogo y no ha apuntado más arriba en la Comunidad de Madrid. Claro, Javier Martínez Peromingo solamente ha contestado a las preguntas de su defensa y de su señoría, no ha querido contestar a las preguntas de la acusación y, por tanto, pues él no ha apuntado más arriba. Veremos a ver qué pasa a lo largo de la instrucción. Van a pedir la orden de busca y captura. ¿Por qué no se han presentado? ¿Sabemos por qué no se han presentado estos 2 altos cargos que hoy tenían que declarar ante la justicia por los protocolos de la vergüenza? Pues en principio, Antonio, porque el juzgado no ha sido capaz de localizarlos para entregarles esa citación judicial, con lo cual tenían ese señalamiento para hoy a las 10 de la mañana, ninguno de los 2 lo ha recibido y, por lo tanto, no se han presentado. Las acusaciones no lo entienden porque dicen además que siguen trabajando, uno para la administración vasca, el otro en la empresa privada, y no entienden las acusaciones. Escuchábamos antes a Alejandra Jacinto cómo no les han podido notificar que hoy tenían esa declaración aquí en los juzgados de Plaza de Castilla. Oye, y Alfonso, muy importante, le preguntabas tú antes a Alejandra Jacinto, a la abogada de esos colectivos de María Residencias. Y atención, la persona que ha declarado, Peromingo, ha reconocido que los protocolos eran discriminatorios respecto a los pacientes. Sí, absolutamente fundamental, Antonio, esa declaración, porque es la persona que sustituyó a Carlos Moore al frente de esa dirección de sociosanitaria, de ese área sociosanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y ha reconocido que él, a Moore, en varias ocasiones, en varios correos electrónicos, le advirtió de que ese denominado protocolo de la vergüenza podría ser discriminatorio, por tanto podría ser delictivo. Dice que la respuesta que le dio es que estaban modelando todavía esa reglamentación, que por eso de hecho se cambió hasta en 4 ocasiones ese protocolo, pero él dice, reconociendo claramente que había un delito de discriminación en la atención sanitaria, que advirtió a Carlos Moore y que, en su opinión, esa reglamentación, desde luego, era contraria a la ley. Alejandra Jacinto, abogada de las asociaciones 7291 Verdad y Justicia y Marea de Residencias. Abogada, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenos días.
Abogada, no se han personado, están en paradero desconocido. Dicen, ustedes van a pedir orden de busca y captura. Sí, efectivamente. Hoy estaban citados a declarar como investigados por el juzgado número 23 de instrucción de aquí de Madrid, 4 presuntos responsables, 4 investigados, entre ellos Carlos Moore, el que era en ese momento el director general de Coordinación Sociosanitaria, también Pablo Busca, el director general del SUMA 112, y luego también estaban Francisco Javier Martínez Peromingo, que luego asumió el cargo de Moore y que ahora sabemos que trabaja para la Fundación Quirón, y por otro lado el geriatra de enlace del Hospital Gregorio Marañón, que era, digamos, el hospital al que estaba adscrita la residencia, en este caso la residencia Amavir Valdebernardo, donde no se produjo, bueno, pues el traslado que hubiera procedido desde nuestro punto de vista y donde falleció la persona en cuestión. ¿Y por qué no se han presentado? Jacinto, hemos contado efectivamente pues, todos los que hoy estaban citados. ¿Por qué no se han personado? Bueno, nos han indicado desde el juzgado que no consiguen localizar, que lo han intentado de todas las maneras, hasta en 3 direcciones diferentes, y no les han conseguido localizar. A mí me llama muchísimo la atención, me parece de hecho bastante vergonzoso que personas que han tenido responsabilidades políticas de estas características consigan burlar y eludir la acción de la justicia y consigan, bueno, pues no venir a comparecer cuando están citados como investigados. Por eso, desde la acusación vamos a pedir que se ponga remedio a esta situación, que se dicte incluso si hiciera falta una orden de busca y captura, porque no puede ser esta tomadura de pelo y esta burla sistemática a venir a comparecer. Hay que recordar que es la tercera ocasión en la que este señor, Carlos Moore, estaba citado a declarar y no ha venido. Entonces, bueno, nos parece una tomadura de pelo y vamos a intentar que se pongan todos los medios para remediar cuanto antes esta situación, que además hoy cobra mucho más sentido que nunca su declaración, porque sí que hemos conseguido que por fin declare Francisco Javier Martínez Peromingo y ha señalado de forma inequívoca a Carlos Moore como autor responsable de sus protocolos, que ha asegurado que eran discriminatorios, que discriminaron a las personas y que impidieron el traslado a los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Abogada, ¿usted cree que estamos jugando, que se está buscando otra colza? 5 años después, ni siquiera se personan allí. Se está buscando un proceso como el de la colza, de 20 años de duración, dilatar esto indefinidamente en tribunales. Desde luego que se está buscando eso. Es una forma de no hacer justicia. La justicia, cuando llega tarde, no podemos calificarla como tal. Y es una de las reivindicaciones principales que tienen las asociaciones de víctimas de familiares. ¿Cómo es posible que después de 5 años, bueno, a día de hoy ni siquiera haya sido interrogado delante de un juez uno de los autores responsables? Y desde luego estas dilaciones son unas dilaciones absolutamente indebidas que provocan pues más sufrimiento y más desolación y desconfianza también en las instituciones por parte de los familiares, que es inaceptable. Abogada Alejandra Jacinto, cuídese, le agradezco que esté aquí con nosotros. Un abrazo. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien, Carmen, gracias. ¿Cómo lo habéis leído vosotros? 2 de los 3 no se han personado. Hoy los abogados están diciendo busca y captura para ellas. Bueno, como no es la primera vez, era una posibilidad que cabía, aunque no entendemos muy bien, efectivamente, como os estaba escuchando, y no entendemos muy bien cómo después de 3 veces todavía no ha sido posible localizarlos. Bueno, pues sí que es cierto que cuando Moore declaró en otros procedimientos anteriores como testigo, también hubo problemas. Incluso la primera vez que declaró como testigo aquí delante de estos juzgados, dijo a los medios de comunicación que no había recibido citación, que se había enterado por los medios de comunicación y que por eso se presentaba a declarar voluntariamente. Está claro que aunque se haya enterado esta vez por los medios de comunicación, porque seguro que se ha enterado, esta vez no le ha interesado presentarse voluntariamente a declarar. Carmen, hemos oído dentro en sala al hombre que sí ha declarado, a Peromingo, y lo que dice es: yo me echaba las manos a la cabeza. Los protocolos que decían las personas mayores se quedan en residencias no hospitalizadas, no son trasladadas a hospitales, dice él, son discriminatorios. Era una sentencia de muerte. Carmen, ¿cómo interpretáis vosotros ese testimonio, esa declaración?
Pues yo personalmente lo interpreto, que lo conozco personalmente y me parece una persona bastante cobarde, lo interpreto como un eludir responsabilidades, un echar balones fuera y otro tiene la culpa. Pero yo estoy convencida de que él participó desde el minuto 1 en todo esto. Él ocupó de hecho el cargo de de Carlos Moore cuando le cesaron justamente 2 días después de presentar las primeras querellas marea de residencias. Cesaron a Carlos Moore el 13 de mayo y él ocupó su cargo. Entonces ahora mismo sigue ocupando puestos importantes relacionados con la Quirón y bueno, pues sin embargo Carlos Moore está como exiliado en Andorra, ¿no? O sea que la diferencia es que Carlos Moore ha sido cabeza de turco y él ha sido el que ha ocupado su cargo y el que sigue disfrutando de una posición privilegiada. Carmen López, portavoz de la Marea de Residencias. Cuídate, gracias, te mandamos un abrazo. Hoy esa cuestión, la de responsabilidades políticas, es la siguiente cuestión, porque hoy la Comunidad de Madrid niega esas cifras y niega que hayan muerto en las residencias 7.291 personas, que son las familias que están reclamando. Estos son los 3 hombres que se sientan o debían sentarse ante la justicia. Carlos Moore. Carlos Moore fue el responsable de coordinación sociosanitaria. Es quien firmó aquellos protocolos de la vergüenza, los que impedían la hospitalización de mayores y les condenaba a quedarse en las residencias sin asistencia médica. Sí ha declarado este hombre, Javier Martínez Peromingo. Él fue su sucesor. Es el señalado como ideólogo de aquellos protocolos, pero él dice esto fueron cosas ajenas. Y tampoco se ha presentado hoy el hombre que debía hacer aquel transporte, el responsable del 112, del Suma 112, de las ambulancias entonces. Estos son los 3 hombres, 2 a esta hora en paradero desconocido. Pero la batalla política es efectivamente esta. Las víctimas están diciendo 1 de cada 5 residentes, 1 de cada 5 personas mayores murieron. 1 de cada 5. Sin asistencia médica, por orden política, una orden que no hay en otros territorios, por mucho que la Comunidad de Madrid diga son equiparables a los demás. Esta instrucción específica de no hospitalizar es propia solo de Madrid. 1 de cada 5 fallecieron. Pero es que hoy la Comunidad de Madrid disputa la cifra y dice que son solo 4.000 muertos, que 7.200 es una invención. Me están hablando de 7.291, esa cifra es falsa, porque en ese momento las muertes que se registraban no se sabían si eran por COVID. Nosotros no utilizamos las cifras de forma miserable para atacar comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, que tuvieron peores resultados. Escuchad lo que ha dicho Ayuso hasta ahora, porque, insisto, en la cuestión de responsabilidades políticas, Ayuso ha llegado a decir esta expresión. Siempre están ustedes con estas mierdas, literal. Muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias. Cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Muchos fallecieron sin el acompañamiento de sus familiares, pero de la mano y con el consuelo de un profesional sanitario o de atención social. Que lo único que están haciendo es política barata con las residencias. Porque si lo que quieren es utilizar muertes de la pandemia contra mí, vale, pues ya está. Aquí queda todo, nada nuevo, a la cola, 6 años haciendo lo mismo. Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. En directo, hablando sobre residencias. Difamar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo seguimos permitiendo el tiempo que quieran, pero no somos nosotros ni los de los cierres ilegales, ni los comités de expertos falsos, ni somos los que estamos retorciendo las cifras, porque si vamos a las cifras hay otras comunidades autónomas que en proporción estuvieron mucho peor. Esto es muy feo. Politizar el dolor de las víctimas, como dice y como han dicho desde el Partido Socialista y desde la izquierda, es muy feo, es faltar a la verdad. Así que, a mí ya que pongan nerviosos o no a la gente, que extraigan conclusiones, que estamos todo el día haciendo de la anécdota categoría, por muy importante que sea, será lo que quieran ustedes, pero es faltar a la verdad. Y entiendo que de mis palabras extraerán para los vídeos, como hacen siempre, los 5 últimos segundos o los 5 primeros. Pero todo lo que les he dicho es verdad, se puede cotejar, se puede ver, y años más tarde siempre damos explicaciones, pero la verdad no importa.
presidenta de la Comunidad de Madrid, y la acaban de escuchar ustedes íntegra. Una anécdota. 7.291 muertos. Dice solo 4.133. Es que da igual, es una anécdota. 4.133 muertes. Esto es lo que tenemos hoy y se le está preguntando ahora mismo precisamente por esto. Tiene 2 responsables políticos hoy en paradero desconocido. Ni siquiera se han presentado ante un tribunal. Una anécdota. Se extrae en 5 segundos, dice la presidenta. Una anécdota de verdad. Pues, Pasteiro, es alucinante. Los juzgados no han tenido tiempo durante todos estos meses de localizar a 2 personas que se sabe dónde trabajan, a 2 altos cargos de la Comunidad de Madrid. Sí, esto parece una tomadura de pelo y escuchando al que sí compareció, creo que podemos entender quizás por qué Carlos Moore está ilocalizable, ¿no? Estamos hablando de un delito de denegación discriminatoria de atención sanitaria. ¿Esto qué quiere decir? En el protocolo se especificaba que si el residente padecía una dependencia física o un deterioro cognitivo, pues era uno de los motivos por el cual no se le derivaría. Un motivo que nada tiene que ver con las posibilidades de sobrevivir. Si en la pandemia se tuvieron que tomar decisiones dolorosísimas ante un colapso sanitario en todo el país, pero en ningún sitio como la Comunidad de Madrid se pusieron este tipo de criterios aplicados a rajatabla, a pesar de que, según Ayuso, esto era un borrador, eso son las mierdas de la oposición, o si iban a morir igual, todo ese tipo de desplantes y desprecios que hemos visto durante estos años, ¿no? Bueno, un borrador que se aplicó, porque está redactado, firmado, no era un borrador, gestionado. Era un documento Claro. oficial, firmado electrónicamente, que se aplicó con total meticulosidad. ¿Y qué significaba su aplicación? Que en lo peor de la pandemia no se derivó a hospitales, a residentes, pacientes que merecían esa atención hospitalaria, no se medicalizó las residencias, a pesar de que se dijo que se haría, no se derivó a esos mayores, a esos hospitales milagro como IFEMA, del que tanto sacaban pecho la Comunidad de Madrid, mientras construía otro con un pelotazo para muchas empresas, el Hospital Milagro, el Isabel Celdal, y tampoco se derivó a hospitales privados, a pesar de que la Comunidad de Madrid tenía su control, salvo, eso sí, que tuvieran una tarjeta de crédito, salvo que tuvieran un seguro privado. Claro, Esto es lo que ocurrió en la Comunidad de Madrid durante la pandemia, un protocolo, por cierto, desvelado por Infolibre, y que 5 años después tengamos esas dificultades para conocer el punto de vista de alguien que declara a título de investigado, a mí me parece una tomadura de Hay pelo. 3 imputados fundamentales y a 2 de ellos, después de meses y meses, no los localizan, dicen, en el juzgado. Y lo descubren hoy. Imagínense los representantes de las familias que están ahí, que llevan 5 años luchando por esto. La Comunidad de Madrid, que decía, queremos evitar un colapso hospitalario, así que ponemos en marcha estos protocolos. Estos protocolos indican que personas mayores con alguna dependencia física o psíquica, pues no se les traslada en ambulancia al hospital y que pase lo que tenga que pasar. Murieron más de 7.200 mayores en Madrid. Más de 7.200. Algunos expertos dicen que podrían haber sobrevivido 4.000, más de 4.000. Suena durísimo y suena todavía más brutal que hoy sigan sin localizar a 2 de los imputados que tenían que declarar. Lo que se está investigando es por qué se generaron y se implementaron supuestamente protocolos para impedir que residentes mayores y sobre todo dependientes, muy dependientes, se diese la orden de que no se le trasladase a un hospital. Esto es lo que se está investigando. El delito en concreto que ha permitido reactivarlo es discriminación a la hora de aportar asistencia sanitaria, porque hasta ahora en estos 5 años de lucha judicial se había referenciado otro delito. Pero lo que hace que se reactive la causa justo cuando está a puntito de prescribir es precisamente que se recurre a esta figura. Oiga, ¿por qué decidieron no trasladarle al hospital? No estamos hablando ahora mismo de por qué los médicos decidieron poner un respirador, hacer un triaje de una manera, no, sino de por qué estos residentes, Berna, no fueron sacados de las residencias para trasladarles a un hospital. Claro, este es el problema. Quien venga de la privada lo tiene todo, quien venga de la pública, se fastidia y muere solo, sin respirar, sin comer, sin limpieza, sin calidad, ni calidez. Tienes un virus que tiene a la población mayoritariamente contagiada, que tiene los hospitales repletos, que los médicos de los hospitales y los responsables de los hospitales te están diciendo no me cabe más gente. Los hospitales privados no estaban saturados y la Comunidad de Madrid tenía el mando único.
tenía la coordinación de la sanidad pública y privada para hacer frente a la pandemia. Pero la Comunidad de Madrid decidió no derivar a hospitales privados, aunque, insisto, durante la pandemia la Comunidad de Madrid se arrogó el mando único para la coordinación de las dos sanidades. Sí, efectivamente, la coordinación de la sanidad pública dependía de la Comunidad de Madrid, por más del bulo que nos intentaron trasladar desde ahí de que dependía de Pablo Iglesias. No era verdad, entonces era vicepresidente con asuntos sociales a su cargo, no es verdad. Y efectivamente fueron los responsables, uno, del protocolo de la vergüenza, que no se dio ningún otro en ninguna otra comunidad autónoma. Dos, de no derivar a IFEMA, que fue una pura operación de propaganda, a los mayores de las residencias. Tres, de no medicalizarlas como se les ordenó las residencias.